Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Comunidad de Clases Magnas UTEL Colombia. El día de hoy tenemos una clase que les va a servir muchísimo si quieren contar una historia o contar su propia historia. Y para eso tenemos a nuestro especialista, el maestro Gabriel Rojas. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Alma. Muy contento de estar aquí compartiendo contigo y con los estudiantes de Gracias. UTEL. Pues sí, cada semana transmitimos una sesión donde tiene la finalidad de brindarles herramientas que les sumen tanto a su profesionalización como estudiantes, pero también les sumen a su vida, ¿no? Y entonces, independientemente de la carrera, que era lo que hablábamos, ¿no? Antes de comenzar, que estudien y todo, pues siempre es bonito, yo creo que también contar una historia, porque desde que vas en la calle, en el transporte, hablas con una persona, no sé, a mí me pasa que dices, ay, pudiese ser este personaje, y empiezas a hilar historias y contarlo, y pues la idea es también brindarle las herramientas a los estudiantes para que puedan hacerlo, ¿no? Por eso lo titulamos así, crea un guión desde cero. Exactamente. ¿Qué vamos a aprender? Pues vamos a aprender precisamente a escribir un guión desde cero. Para escribir un guión necesitamos además saber cómo es el formato, es decir, qué va en el encabezado, dónde se ponen los personajes, dónde se ponen los diálogos, qué tipo de diálogos hay. Y también vamos a ver un poco de construcción de personaje o de estructura dramática también, para focalizar esa creación que tenemos nosotros a veces y que queremos plasmarlo en un guión para que después se convierta en una audiovisual. Exacto, dijiste una palabra, una gramática. Ajá. Entonces, porque la idea la podemos tener, pero bueno, vamos a regirnos a esas reglas gramaticales, ¿no? Que son fundamentales. Muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, comunidad, los invito a seguir la transmisión y a ti, Gabriel, para que nos puedas ya dar tu sesión. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Rojas Vera, yo estudié cine y televisión en la Universidad Nacional de Colombia. Dentro de mis obras más destacadas está el largometraje Karen llora en un bus, que se estrenó en el Festival de Berlín. En Colombia se estrenó en el 2011 en Cartagena y estuvo en salas de cine de Colombia. También me he dedicado en México, donde llevo 8 años viviendo, sobre todo a la parte académica combinada con la realización. Eso un poco, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, para ya no estar hablando de mí, sino entrar en materia. Es hacia abajo, ¿verdad? Ya. Vamos a empezar con una frase de un director de cine francés de la nueva ola francesa que se inaugura ahí, Jean-Luc Godard, que es además un director que aún está vivo y está realizando, tal vez es el director más importante en la historia en este momento vivo, que está realizando películas, y tiene una frase que dice: el cine es el más hermoso fraude en el mundo. Traje esa frase porque en realidad es un poco así, ¿no? El cine, desde su invención, lo que hace es crear la ilusión de que vemos el movimiento proyectado en una pantalla, cuando realmente no existe ese movimiento, sino es la magia de los 16 al principio, o 24 fotografías en movimiento, y esto hace que nosotros, al ver este número de fotografías por segundo, pensemos que existe el movimiento capturado en esa pantalla y que está proyectado, ¿no? Y bueno, quería empezar un poco con un marco pequeño histórico, donde cómo empieza el cine, ¿no? El cine empieza en 1895 y sus inventores son considerados los hermanos Lumière, cuando crean el cinematógrafo y exhiben una serie de cortometrajes de más o menos 1 minuto de duración en un café de París. Este invento, el cinematógrafo, no fue realizado, no fue hecho para poder contar historias, o sea, es decir, solamente el hecho de ver la ilusión de capturar esos movimientos a 16 cuadros por segundo en ese momento era suficiente para que la gente se asombrara y pagara su boleto para entrar a mirar el invento como tal. La primera persona que hace que exista la ficción es una mujer que se llama Alice Guy Blanchet. Es una francesa y es la primera persona. Muchas veces han dicho que es la primera mujer. No es la primera mujer, es la primera persona en la historia del cine que hace ficción
y que entiende que este aparato, el cinematógrafo, no solamente sirve para mostrar el invento, exhibir el invento en sí mismo, sino para crear historias. A partir de ahí, a partir de Alice Guy Blanchet, que después viene Georges Méliès y viene una serie de directores que van a hacer evolucionar el lenguaje cinematográfico, se van creando las necesidades, y una de las necesidades para poder grabar o filmar era tener un guión, ¿no? Al principio no, porque las historias eran muy sencillas, entonces, pero entre más complejo se convertía el contar una historia, más era necesario tener un guión, una historia bien confeccionada para que pudiera funcionar como esquema o como esqueleto antes de ponerse a filmar la película. Entonces, a diferencia de pronto de otras artes, aquí nace primero el audiovisual y luego la necesidad de crear guiones. Bueno, una de las definiciones más sencillas del guión, para empezar, es la forma escrita de cualquier proyecto audiovisual. La forma escrita es conformar o escribir la historia que queremos, sea para un documental, no solamente para ficción, sino para un documental, también para formatos televisivos como pueden ser series, telenovelas, también para un videoclip, también para videos institucionales se necesita un esquema que varía de uno a otro dependiendo de las necesidades que se crea en el proyecto. Es decir, si es una ficción, obviamente va a haber una historia, unas descripciones, el personaje, los diálogos. Si es un videoclip, va a haber seguramente las imágenes que van en ciertos puntos. Es decir, es una planificación. Aquí es algo muy importante porque el guión en el cine o en el audiovisual es lo más importante durante la etapa de la preproducción y la producción e incluso la postproducción. Pero una vez se tiene la copia terminada del audiovisual, el guión pierde, digamos, su importancia porque ya se convierte en el audiovisual. Entonces es algo que hay que tener en cuenta a la hora de escribir, ¿no? Que el guión no es una obra por sí misma, sino es el principio de algo que se va a convertir en un audiovisual. Bueno, otra definición está en manos de un teórico que se llama Ziegfeld, que lo define como una historia contada en imágenes, diálogo y descripción dentro de una escritura dramática. Este está mucho más completo la definición, enfocado para guión cinematográfico, o sea, para guión de creación de historias de ficción. Aquí es muy importante que nosotros entendamos que para escribir un guión, a diferencia de la literatura, nosotros lo que vamos a describir son las imágenes que vemos en la pantalla. Es decir, el guionista no tiene esa libertad que puede tener un literato a la hora de escribir, un novelista o un cuentista de narrativa escrita, sino que él tiene que estar escribiendo pensando en esa pantalla, pensando en las imágenes que van a salir en la pantalla. Esas imágenes, por supuesto, contienen diálogos creados por los personajes, porque es otra parte fundamental del cine, y la descripción de las acciones. Es decir, nosotros como guionistas nos limitamos a describir las acciones que suceden en esa pantalla. Y eso nos lleva a algo que necesito decirles antes, y era que el guión literario, hay una cuestión que se llama guión literario y guión técnico, ¿no? El guión literario es el guión donde va precisamente lo que acabamos de ver con Ziegfeld o con las anteriores, y el guión técnico, además de la historia, va contando también cuestiones técnicas como movimientos de cámara, escalas de plano y en cuanto al sonido, ¿no? O sea, incluye ambas. En este caso, nosotros vamos a enfocarnos sobre todo al guión literario. El guión literario es precisamente donde vamos a crear de forma narrativa, donde van los personajes, las descripciones de las acciones y qué va sucediendo dentro de la historia, dejando a un lado, y eso es importante,
cualquier definición técnica de cámara, de movimientos o de sonido. Eso no se hace en el guión técnico ni lo hace el guionista. El guionista cuenta las historias, describe las imágenes que va a ver, pero ya es trabajo más del director y del director de fotografía saber en qué manera la va a narrar audiovisualmente, o sea, con un primer plano, un plano general, con un dolly, con un traveling, ese tipo de lenguaje va en el guión técnico, no en el guión literario. Y acaba un poco lo que decía, el guión es el inicio de una película, pero no es el fin de la película. Y para ser guionista, yo creo que uno tiene que tener en cuenta, muy en cuenta esto, porque cuando uno escribe un guión, al final, si se ponen a analizar, el guión no se publica para ser leído, a diferencia de pronto de las obras de teatro, ¿no? Uno encuentra en las obras de teatro una publicación que puede ser leída, sí, y no necesariamente debe ser vista como en la parte escenográfica, ¿no? En escenario. Por ejemplo, el autor de Hamlet es Shakespeare, ¿no? Por más directores que realicen esta obra de teatro, el autor no va a cambiar. El autor, en el cine, al autor se le considera más al director que al guionista. Porque el guionista está haciendo desde el principio y de manera consciente, tiene que saber que es una obra que no es el fin de la obra, o sea, no se va a publicar en bibliotecas, al menos que sea un director muy famoso y alguien quiera, por curiosidad, ver cómo se escribió, ¿no? Por ejemplo, pero usualmente el guión no es una obra que termine, sino que se convierte en una obra audiovisual, que finalmente ese sí es el fin del tiempo, ¿no? O sea, de las etapas. La etapa final es convertir este guión en una película, no en un guión por sí mismo. Bueno, vamos a hablar ahora del guionista en relación con los demás personas que están dentro de una película. Por ejemplo, ¿cómo es la relación del guionista con el productor? Resulta que para el productor lo más importante en primera instancia es tener un guión para poder producir una película. Si no hay un guión, es prácticamente imposible pensar en producir una película, porque no vamos a saber, el productor no va a poder establecer cuánto costaría, cuántos personajes necesita, por lo tanto no sabría cuántos actores contratar, por lo tanto no sabe cuántas locaciones puede haber dentro de la película que hay que conseguir y rentar. Es decir, sin un guión ya definido, el productor no puede empezar a hacer la película. La relación entre el guionista y el productor, digamos de manera usual, es que el guionista le presenta el guión a un productor, el productor si se interesa le va a ofrecer un dinero a cambio de tener la cesión de derechos de autor de este guión. Es decir, él le dice, por X cantidad de dinero te pago, me cedes sus derechos de autor. Eso no quiere decir de la explotación de la obra, me refiero, no a los derechos morales de la obra, que esos no se pueden transferir, sino a los derechos de poder explotar la obra. Una vez el productor tiene eso, tiene los derechos de explotación de la obra a cambio de un dinero, entonces va a empezar a contratar al director, va a empezar a contratar a conseguir el dinero, los recursos para convertir este guión en una película, ¿no? Esa es más o menos la relación que tiene el guionista con el productor. Si al productor le gusta, te paga un dinero a cambio de poder explotar tu obra y tú ya te desligas de alguna forma del proceso, al menos que además del guionista quieras ser director de tu propia película, ¿no? La relación con el guionista y el director es un poco lo mismo, ¿no? El guionista escribe un guión, tiene una manera de verla tal vez, o de pensarla, pero el director es el que va a definir cómo lo va a contar en términos de planos, cómo lo va a contar en términos ya del lenguaje cinematográfico, cómo voy a contar esa historia, en qué planos los voy a contar, en qué movimientos de planos los voy a contar, con qué tipo de sonido, bajo qué discurso construido voy a contar esta historia en términos de imágenes, ¿no? Lo mismo con el fotógrafo, el escenógrafo, el guionista puede ser fundamental para un escenógrafo para dudas, ¿no? Esto, ¿en qué tipo de lugar sucede? Sucede en una sala, si es una casa,
pero la casa es de clase alta, es de clase media, es de clase baja, es un barrio popular, es un barrio fresa, o sea, todo ese tipo de cosas tiene que tenerla el guionista muy bien pensada para darle esa información a los demás personas que están involucrados dentro de una película, como el vestuarista. A lo mejor el guionista no le da importancia al vestuario, pero entonces al final todo esto lo va a complementar una persona que va a buscar el vestuario necesario para cada personaje. El sonidista va a estar pendiente de los tipos de sonido que debe haber dentro de la película, que el guionista debe dejar claro también desde el guión, en lo más claro posible. Y finalmente el editor o montajista va a recibir ese guión, va a montar una primera versión basada en el guión, y a lo mejor a partir de ahí pueden haber cambios que al guionista no le guste, porque a veces pasa, pero ya cuando termina el trabajo del editor o montajista dentro del, y así ya digamos, la película terminada, pues ahí el guión es donde termina, ya pierde su valor como producto y termina siendo convertida en la película como tal. Vamos a hablar un poco del formato y del guión y de los formatos, como habíamos dicho al principio, y una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es cómo se divide, ¿no? La información que va dentro del guión va a estar dividido por escenas, la acción o descripción, los personajes que van a hablar y su diálogo. Eso es básicamente las cuatro elementos que vamos a encontrar en el formato de guión. Las escenas, la acción, los personajes y el diálogo. Lo primero que vamos a encontrar para las escenas en el cabezote es el número de escena. O sea, es importante tener en cuenta que tenemos que enumerar la escena. Entonces, primero va a haber escena 1. Entonces, no vamos a poner escena, sino el número 1, y así sucesivamente con cada escena. 2, 3, ¿no? Luego, vemos un ejemplo acá. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos 1, ¿no? Es con lo que primero vamos a ver dentro del cabezote, dentro del formato de un guión. Luego vamos a ver el espacio, es decir, vamos a definir cuál va a ser el espacio de nuestra escena. Si va a ser un interior, que se refiere a todas esas locaciones que está dentro de un lugar que está techado, digamos así, o un exterior, que es un lugar que está al aire libre, ¿no? Entonces, si el espacio es interior o es exterior, tenemos que ponerla en el guión, como lo tenemos en nuestro ejemplo, aquí. Entonces, en este caso vamos a poner exterior. Luego vamos a nombrar cuál es el lugar, cuál es exactamente la locación donde va a suceder nuestra escena. Entonces, luego de definir el espacio, pues vamos a definir el exterior calle, o sea, va a ser una calle nuestra locación. Y finalmente vamos a definir en qué tiempo se da, si se da en día o noche. En este caso, en este ejemplo, vamos a poner exterior, calle, día. Así se pone, digamos, en términos generales. Hay quienes les prefieren poner exterior, día, calle, o sea, la locación de último, pero usualmente ya se establece de esta manera. Primero va el espacio, luego el lugar y luego el tiempo en que va a suceder la escena. En este caso vamos a poner como ejemplo que suceda un exterior, calle, día. Bueno, también pueden haber, si necesitan un atardecer muy puntual, pueden poner exterior, calle, atardecer o un amanecer, porque puntualmente es muy importante para la escena que se haga un amanecer. Se puede dejar en vez de día, amanecer. Pero usualmente, si no es tan importante, simplemente con que sea saber si es día o es noche es suficiente para la producción, ¿no? Lo primero que tenemos que ver en la parte de la acción, que es, si vemos, después de la escena va la acción, ¿no? Ya sabemos cómo escribir la escena. Ahora vamos al segundo punto de la información que va dentro del guión, que es la acción. Y la acción, lo primero que tenemos que saber es que el guionista, a diferencia, como les decía, de un
de un literato no tiene toda esa libertad para escribir. Y escribe exactamente, el guionista tiene que concentrarse en que tiene que escribir exactamente cómo se va a ver en pantalla, lo que se va a ver en pantalla. No puede dar una información de más de lo que el espectador irá a ver en esa pantalla a la hora de ver la película, ¿no? Por ejemplo, sigamos con nuestro ejemplo de Exterior Calle Día. Juan, de 25 años, ya ahora haremos de por qué se escribe así, delgado, apuesto, informal, camina por un andén entre una multitud de peatones que van y vienen. El pito de un carro suena insistentemente. Juan se detiene, ¿no? Eso es lo que sucede exactamente en una escena, ¿no? Y lo podemos visualizar. ¿Qué vamos a ver? A Juan, a un chico de 25 años, delgado, apuesto, que camina por un andén entre muchos peatones que van y vienen, y escuchamos que es el pito de un carro, suena insistentemente y este personaje se detiene. Está exactamente lo que necesitamos se describe exactamente lo que ve el espectador, nada más allá de eso. Por ejemplo, una manera incorrecta de escribir un guión sería: Juan, quien de niño cayó en las drogas, camina por un andén con afán de llegar a su trabajo, ya que sabe que su jefe lo echará, ya que al día anterior llegó tarde. Nosotros eso no lo estamos viendo en pantalla. ¿Qué ve el espectador? El espectador no ve que Juan, no ve que cuando era niño cayó en las drogas. Eso no lo va a saber. Que el espectador solamente va a ver un sujeto que camina por un andén. Si nosotros tenemos la información de que cuando era niño, y para la historia es muy importante saber que cuando era niño cayó en las drogas en algún momento, eso no lo vamos a poner ahí. Vamos a poner lo que el espectador ve en la pantalla. Entonces, Juan, quitamos eso, quien de niño cayó en las drogas, camina por un andén, eso sí está. Con afán, sí. De llegar a su trabajo, bueno, ¿cómo sabemos? Al final nosotros no sabemos, vamos a ver a una persona caminar por un andén, no sabemos si con afán, de pronto sí, tiene afán, tiene prisa, pero no sabemos si tiene afán por llegar a un lugar exactamente o no. Así que lo único que vemos es que Juan va caminando por un andén y tiene afán. Llega a su trabajo, ya que sabe que su jefe lo echará. Eso tampoco lo sabemos nosotros como espectadores. Nosotros vamos a ver a una persona caminando con afán en un andén, ya que al día anterior llegó tarde, menos. Entonces ahí tenemos que ver que tiene varios errores. Primero que está escrito en pasado. Jamás un guión se escribe en otro tiempo que no sea presente. Siempre en presente, como vemos aquí en el punto 2. No se escribe nunca en pasado ni nunca en futuro, porque todo lo que sucede en pantallas lo vemos en presente. Incluso si hablamos de un flashback, el flashback es cuando hay un recuerdo de un personaje, ese recuerdo lo vamos a ver en presente, no en pasado. Juan cayó en las drogas, nunca vamos a ver Juan cayó en las drogas, vamos a ver lo que está en pantalla. Entonces, digamos que el escritor de guión está sometido un poco a ese rectángulo y a lo que suceda dentro de ese rectángulo en esa temporalidad presente. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Otra manera incorrecta. Juan se siente una cucaracha entre la multitud y siente que el mundo se le va a caer encima mientras camina por el andén. Tampoco podemos hacer metáforas ni tampoco podemos hacer figuras literarias dentro del guión. Porque lo que va a ver el espectador es Juan camina por un andén, ¿no? Pero se siente como una cucaracha, no lo vamos a saber o el espectador no va a percibir eso. Lo puede intuir tal vez con la descripción y con la actuación del personaje, pero jamás va a llegar a concluir que se siente como una cucaracha en medio de la calle o que le va a caer el mundo encima, al menos que literalmente veamos un globo terráqueo cayéndole encima al personaje. Ahí sí lo podemos escribir porque está sucediendo. Pero nunca podemos escribir metáforas dentro del guión porque el guión está supeditado a lo que sucede, otra vez insisto, en ese rectángulo que significa el cine, ¿no? Y lo que ve el espectador, no lo que sabe, no información que el guionista tiene y que quiere darla a toda costa, sino solamente la información que el espectador ve en ese instante en la pantalla, ¿no?
Los personajes. Bueno, como pueden ver aquí en este ejemplo, es el mismo ejemplo del principio, el que está correcto, exterior, calle, día, Juan. La primera vez que aparece un personaje lo vamos a poner en mayúsculas. Lo vamos a poner en mayúsculas porque la razón es porque, imagínense, en un corto, vaya y venga, pero en un largometraje que tiene 90 páginas o más, debemos saber, es más fácil para el lector saber si un personaje aparece por primera vez en el guión o no. Entonces, si yo lo veo todo en mayúsculas, sé que es la primera vez que aparece este personaje durante todo el guión, ¿no? Entonces, si lo veo en altas y bajas, o sea, en minúsculas, con la J mayúscula obviamente, Juan, lo veo más adelante, ya sé que es un personaje que ya ha aparecido con anterioridad. Entonces, la razón por la cual se pone Juan en mayúsculas es cuando aparece por primera vez en el guión, no en las escenas, sino en todo el guión. O sea, en el guión, la primera vez que aparece un personaje se pone con mayúsculas y luego lo que sigue del personaje es la edad. Un momento. La edad del personaje se pone entre paréntesis. Un lector de guión sabe perfectamente que con solo poner el número o la edad en el paréntesis significa la edad. No necesita poner Juan de 25 años de edad, sino simplemente con que ponga Juan y entre paréntesis su edad, ya entendemos perfectamente los que leemos guión que se refiere a la edad de él. Entonces, Juan 25, y después del personaje vamos a hacer una muy breve descripción de su apariencia física, siempre y cuando sea importante, ¿no? Si no es importante la apariencia física en un rasgo, si el actor puede ser alto, pero puede ser de estatura baja, si el personaje, pues, no importa si es fornido o no, o es delgado, no importa, ¿no? Pero tal vez ponga una descripción muy, muy cortita y muy contundente de lo que necesitamos del personaje. Juan, delgado, apuesto, informal, que ya estoy diciendo más o menos cómo me imagino que está vestido, camina por un andén. Esto es con cada personaje. Muchas veces hacemos una descripción demasiado exhausta del personaje que estamos escribiendo. Entonces, Juan, mirada noble, alto, con ojos negros, nariz respingada, manos grandes, piernas fornidas, no sé qué. No es necesario. Con que solamente tengamos lo esencial del personaje en la descripción física y de la forma de vestir del personaje, es suficiente. No nos pongamos a extendernos en detalles con esto, porque ahí no facilitaría la lectura del guión. Efecto de sonido y los textos. Al igual que el nombre va en mayúscula cuando aparece por primera vez, el sonido cuando sobresale, y el guionista debe ponerlo en mayúsculas también. Por ejemplo, el pito de un carro suena insistentemente. En esta frase, en esto es un sonido que sobresale dentro del sonido ambiente, ¿no? Obviamente no se va a poner cada vez que suena el ambiente, ponerlo en mayúscula, o no vamos a escribirla. Si estamos en la calle, pues va a haber sonido de calle, la gente caminando de un lado a otro. Pero aquí lo importante de la escena es que suena un pito de un coche, de un carro, pip, y suena insistentemente, y Juan se detiene al escuchar el pito, ¿no? Entonces, ese sonido hay que tenerlo en mayúsculas. Ya el sonidista, en relación con el guionista, dirá si se graba de forma directa en la escena o se va a hacer en postproducción, después se va a poner el sonido del pito del coche, ¿no? Del carro. Bueno, de los personajes, en cuanto al diálogo, cuando aparecen por primera vez un diálogo, se pone el personaje, el nombre del personaje. Luego va un paréntesis, que es como una acotación de la forma en que dice el personaje ese diálogo, puede ser, o a quién va dirigido ese diálogo, también puede ir en ese paréntesis. Y por último iría el diálogo en sí, ¿no? Ese sería como simplemente la estructura. No siempre va el paréntesis
El paréntesis va cuando es muy necesario informarle al lector en qué tono va ese diálogo, pero si es obvio, si entra entre la obviedad, pues no llenemos de paréntesis todos los diálogos de todos los personajes, ¿no? Acá pongo un ejemplo. Exterior día, calle día. Juan, sentado en un escritorio, mantiene la mirada abajo mientras es regañado por su jefe de 50 años, como ven ahí, como es la primera vez que aparece el jefe, lo pongo en mayúsculas, alto e imponente. Jefe, entre paréntesis, enfático. Es la última vez, Juan. Yo ya sé cómo lo dice, ¿no? Esa es la forma en cómo lo dice el jefe, ¿no? No es lo mismo que lo diga jefe en forma amigable, entre paréntesis, amigable. Es la última vez que sucede, Juan. Entonces, aquí es necesario de pronto para el guionista dejar que lo dice de forma contundente, enfático o de forma enojada, cuando es importante decir, esto va entre paréntesis abajo del nombre del personaje y abajo del paréntesis va el diálogo ya como tal, ¿no? Es la última vez, Juan. También se pone la forma en que sucede el diálogo, por ejemplo, ¿no? Ustedes han escuchado mucho acerca de la voz en off, ¿no? Hay muchas veces que vemos entre paréntesis OS, que significa off-screen, que viene del inglés, y es cuando se escucha la voz del jefe, pero el jefe no sale en pantalla. Es decir, en este caso, Juan, sentado en un escritorio, mantiene la mirada abajo mientras escucha a su jefe. Sabemos que lo que estamos mirando es la cara de Juan, pero no vemos al jefe hablar diciendo, es la última vez, Juan, sino que vemos la cara de Juan y escuchamos la voz del jefe en off-screen, o sea, fuera de pantalla, diciendo, es la última vez, Juan, ¿no? Diferente a la voice-over, ¿no? Que es cuando tanto el personaje se escucha la voz de alguien que no está en la escena. Juan camina solitario por el pasillo del edificio y aprieta el botón del ascensor. Es decir, Juan está absolutamente solo en el pasillo y tal vez esté recordando la voz del jefe que dice, espero que no me... La voz del jefe diciendo, es la última vez, Juan, acá hay un error. Pero si es del jefe diría, espero no lo vuelvas a hacer, ¿no? Aquí sería una voz over, es decir, la voz del jefe se escucha, pero el jefe no está ni siquiera en la escena. Puede estar en la mente de Juan, ¿no? Bueno, esto en cuanto a los personajes. En cuanto a la etapa de escritura de guión, hay varias etapas. Tenemos el storyline, la sinopsis, el tratamiento, la escaleta y finalmente el guión literario. El storyline es la historia contada, es una muy breve sinopsis de la historia contada en máximo 5 renglones. ¿Esto para qué sirve? Lo piden mucho los productores para saber si la historia en una corta lectura de 5 renglones me llama la atención para seguir leyendo o no. Si yo le presento a un productor un guión de 90 páginas, seguramente ese productor tenga otras 20 guiones de 90 páginas y al final no va a leer todo ese número de páginas porque no tiene tiempo para leerlo, ¿no? Entonces, lo que hace es que usualmente puede pedir un storyline, que es la historia contada en 5 renglones. La siguiente etapa es la sinopsis. La sinopsis es un resumen de la historia que engloba la historia, más o menos para un largometraje puede ser de una cuartilla, ¿no? Donde se explica más o menos cómo va a suceder la historia de forma global. El tratamiento es la historia contada tal como la vamos a ver en pantalla, o sea, en el orden cronológico de cómo, en prosa,
en orden cronológico, como vamos a ver desde el principio al fin, como si hubiéramos visto la película, como si la estuviéramos viendo en pantalla, y este puede durar, por lo tanto, piden entre 10 cuartillas, 20, incluso hay convocatorias en que piden un tratamiento de 50 cuartillas, ¿no? Aquí es importante porque si yo como productor me interesa, storyline me interesa, ¿no? Leo algo un poco más largo como la sinopsis de una cuartilla y me interesa. En el tratamiento puedo leer cómo va a suceder la película realmente de principio a fin. Es decir, una sinopsis puede ser la historia de una mujer que decide separarse de su esposo para encontrarse a ella misma y ser independiente y encontrar su libertad, ¿no? Ese puede ser una storyline. La sinopsis ya cuenta un poco más el conflicto. En el camino se encuentra varios obstáculos que no le permiten realizarse como mujer fácilmente, sin embargo, con el esfuerzo al final logra o no logra el objetivo, ¿no? Este ya será la sinopsis. El tratamiento ya es, por ejemplo, ver una mujer se encuentra llorando en un bus, se asoma por la ventana, sale del bus, busca una dirección entre varias calles. Ya estoy contando toda la película de principio a fin. Ya no estoy diciendo de qué va, de qué trata de forma global como la sinopsis. Se trata de una mujer que decide separarse porque nunca se ha valido por sí misma y necesita encontrarse como mujer y como persona y como ser humano. Y para eso va a encontrar, para llegar a ese punto va a encontrar con obstáculos, pero también con el apoyo de una amiga con el que va a lograr o no va a lograr su independencia como mujer, por ejemplo, ¿no? El tratamiento ya es contar toda la historia como esas personas que no saben resumir y tú dices, ¿de qué va la película? No, la película al principio lo que vemos es esto, y te cuenta toda la historia de principio a fin. Ese sería un buen tratamiento, buen contador de tratamiento. Es cómo se va a tratar la película de principio a fin. La escaleta que muchas veces si piden el tratamiento omiten la escaleta, pero en el proceso de escritura un guionista puede ser importante para él para no perderse, es contar la historia, ya ahí sí dividida por escenas, pero con un resumen muy breve de lo que va a suceder en cada escena, omitiendo diálogos, ¿no? Puede sugerir de qué van los diálogos, ¿no? Va a decir, Juan y Pedro se encuentran en la calle, se saludan y hablan sobre el trabajo y ya. ¿Qué es lo que van a hablar de los diálogos? Eso ya no iría en la escaleta. ¿Cómo van a decir los diálogos? Eso ya no va en la escaleta. En la escaleta va solamente un resumen de la escena, pero va ido escena por escena. Escena 1, 2, 3, 4, o sea, interior, calle, interior, casa, día, exterior, calle, noche, va ya escena por escena. Esa es la diferencia de la escaleta y el tratamiento. Y finalmente, el guión literario es ya el guión escrito, lo que mantiene lo que ya vimos, ¿no? Ya tiene diálogos, ya tiene los personajes, ya tiene las acciones bien planteadas, y así el guión literario pues tiene muy pocas veces un guión se escribe de una sola escritura, ¿no? Usualmente escribimos, terminamos el guión, revisamos, hacemos relectura y hacemos varias versiones del guión literario hasta tenerla finalizada. Esa finalizada es la que vamos a empezar a mover para encontrar, digamos, la financiación que nos permita hacer una realidad el guión. Bueno. Tenemos aquí la construcción de personajes. Muchas veces los personajes tienen que estar definidos desde antes incluso de conocer la historia. Nosotros podemos hacer una historia pero no conocer los personajes, y cuando no conocemos los personajes se nos va a hacer muy complicado darles una verosimilitud a estos personajes y sus acciones. El problema de la mayoría de guionistas es que muchas veces los personajes terminan siendo o estereotipados o una caricatura, o terminan siendo ellos mismos en todos los personajes. De alguna forma todos hablan igual, o sea, hablan como el guionista. Es importante conocer los personajes,
y trabajarlos desde antes de construir el guión, o sea, saber quiénes son realmente los personajes y muchas veces creando los personajes, la misma historia se va a construir de manera mucho más sólida. A ver, del personaje, para construir un personaje hay varios formatos. Yo les voy a dar este que tengo, donde se va a hablar de su perfil físico. Como les dije, el perfil físico puede ser importante o no, dependiendo realmente si la historia lo merece o no lo merece. Es decir, yo me puedo imaginar un personaje, al personaje de Juan, delgado, alto, guapo, pero a lo mejor no importa si es alto o bajo, no importa si es flaco o gordo, no importa si es guapo o feo, a lo mejor eso no me va a involucrar en la historia y a lo mejor venga un actor con un perfil físico totalmente distinto en el casting y me cambia todo el concepto. En el perfil físico yo pondría, por ejemplo, si el personaje necesariamente tiene que tener una cicatriz o un tatuaje o algo que realmente involucre o altere el argumento, ahí sí va a ser importante. Sin embargo, podemos poner una mirada del guionista como se imagina a priori el personaje, ¿no? Un perfil físico. Entonces, ¿cómo es el personaje a grandes rasgos? El perfil psicológico es la manera, pues define el comportamiento del personaje, ¿no? Cómo es el personaje, cómo en su perfil psicológico, qué tipo de carácter tiene, cómo reacciona a ciertas situaciones. Es un tipo tranquilo, pero cuando explota demasiado fuerte, o es una persona que vive explotando todo el tiempo y que todo el tiempo es muy expresiva, es introvertido, es extrovertido. ¿Cómo es ese personaje que nosotros es silencioso o habla mucho? Es un personaje ¿cómo es su carácter? Y entre mejor definido tenemos nuestro carácter del personaje, dentro del perfil psicológico, mucho mejor, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir cómo es ese personaje en términos de su psiquis. El perfil social es, por un lado, y estos son los antecedentes del personaje, ojo, antes de seguir. Aquí estoy hablando de quién es el personaje, no solamente en términos de cuando inicia el guión, no solamente de Juan cuando tiene 25 años, por seguir con el ejemplo que veníamos, sino los antecedentes, cómo es ese personaje antes de que llegara a la historia, desde antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el perfil social, yo siempre hago un trabajo de imaginarme con quién vivía ese personaje, por ejemplo, Juan, cuando era niño, ¿no? Vivía con su papá, su mamá, o vivía solamente con su mamá, o vivía solamente con su papá, porque su mamá se había separado, porque su mamá había muerto, porque su papá se había separado. O sea, empiezo a crearle un pasado al personaje, que me va a hacer entender mucho mejor al personaje en las situaciones que lo voy a poner posteriormente en el guión. Entonces, ¿cómo es el personaje? ¿Con quién vivió? ¿Era una persona solitaria? ¿Era una persona que tenía muchos amigos en la escuela? ¿O era una persona que tenía muchos amigos en el barrio? ¿O tenía muchos amigos? ¿Tenía amigos o no tenía muchos amigos? ¿Quién eran sus amigos? Etcétera, ¿no? Eso para crearme cómo, y actualmente cómo es el personaje, o sea, ¿dónde vive ese personaje? Actualmente vive solo, vive con su esposa, vive con su mamá, o sea, todo eso lo voy poniendo en esa construcción del personaje, cómo fue el personaje y cómo es en el momento en que aparece dentro de mi guión. También en ese perfil social va en qué estrato es, ¿no? Es un perfil de estrato alto, estrato medio, estrato bajo, todo lo que cuál es su perfil social familiar y social de amigos, con quién se la pasa, quién es su mejor amigo, tiene mejor amigo, no tiene mejor amigo, es una persona solitaria, etcétera, ¿no? Y está el perfil profesional o laboral, que nos va a definir quién es esa persona en términos a qué se dedica, cuál es su oficio. Es estudiante, es un profesional de diseño industrial, es un arquitecto, es un abogado, ¿quién es esa persona, no? ¿A qué se dedica y a qué vive? Muchas veces en muchos cortos, cuando alumnos me llegan con el guión, yo les pregunto, ¿y a qué se dedica tu personaje? No sé, no lo había pensado.
aunque ustedes no lo crean, es muy importante porque no se viste igual un tipo que estudió contaduría a un tipo que estudió diseño gráfico, a un tipo que estudió artes plásticas. Desde vestuario, desde el que está manejando la parte de arte en la película, va a necesitar esa información. Pero no solamente por eso, sino que realmente tampoco se va a comportar igual. Entonces, si nosotros no sabemos quién es ese personaje, no importa que no lo veamos trabajar como contador o como, no importa si, o como artista plástico, etcétera, dentro del guión, pero nosotros como guionista debemos conocer muy bien cómo va a estar construido nuestro personaje, quiénes son cada uno de ellos. Esto no solamente con los protagonistas, sino con los personajes que de alguna manera tengan alguna relevancia dentro del guión. Bueno, esto en cuanto a la construcción del personaje. Ya hablando de la estructura, entonces, en términos generales, sabemos que toda historia dentro del canon clásico aristotélico, una historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Usualmente en las películas podemos ver ese tipo de introducción. Les voy a decir, por ejemplo, la historia de una pareja. Empieza con una historia cotidiana, ¿no? Como un inicio donde nos plantean cómo son los personajes rápidamente. Entonces, una pareja viven juntos, pero no se han casado, viven en unión libre. La chica tiene un hijo de 7 años y él está dudoso en casarse o no casarse porque no sabe si comprometerse con alguien que tiene un hijo, ¿no? Del todo. De pronto sale de la casa y mira hacia arriba y ve que hay una nave espacial gigante en el espacio, ¿no? Ahí va el giro, ¿no? Va mostrándonos quién es la historia. La historia es de un hombre que vive con una mujer que tiene esto, pero la verdadera historia donde va a empezar el conflicto va a ser en esa nave, porque es una nave que al final va a invadir la Tierra y quiere invadirla y acabar con la humanidad, y él, que de alguna forma va a estar involucrado, va a intentar salvar a la Tierra de los extraterrestres, ¿no? Entonces se pone toda la historia, todo el conflicto. Entonces, cuando parece que el conflicto se va a resolver, se va a generar un obstáculo, otro obstáculo y otro obstáculo cada vez mayor. Y entre más grande, más entretenido va a ser para el espectador. Y al final, cuando ya resuelve el problema, se va a dar el desenlace, logra la humanidad salvarse de los extraterrestres, y al final esa subtrama que inicia con lo cotidiano también puede que tenga su propio desenlace, donde él decide que realmente sí ama a la chica y que se va a casar porque también quiere al hijo de ella como si fuera su propio hijo, y todos felices. Es más o menos la estructura clásica en términos generales. Hay también variantes, ¿no? Si vemos, hay un autor que se llama Borwell, que trabaja precisamente sobre dos marcos que ha dado el cine, y uno es la estructura dramática aristotélica, que le llama hollywoodense, que es la que acabo de explicar, donde la historia pues se conoce, el objetivo del personaje está muy claro desde el principio, como se den cuenta. El objetivo del personaje de la historia que les conté es salvar a la humanidad de la invasión extraterrestre. Otro ejemplo, un hombre se encuentra con su esposa comprando cosas en el supermercado y de pronto su esposa, al salir, es secuestrada por unos maleantes, y en ese momento el objetivo ya del personaje lo tenemos supremamente claro. El objetivo del personaje es rescatar a su esposa del secuestro ante unos maleantes. ¿Se dan cuenta? O sea, ya está claro. Y durante todo el viaje el héroe va a intentar la forma de llegar a su esposa bajo unos obstáculos que se van a hacer cada vez mayores y más grandes, hasta que al final lo logra o no lo logra, logra su objetivo de salvar a su esposa de los mafias, ¿no? Hay otra estructura que nosotros lo vemos más en lo que se llama cinearte, ¿no?
que Borwell lo llama cine de arte y ensayo, le pone así, donde ya especifica otro tipo de narrativas distintas que buscan contar la historia distinta a la forma que estamos acostumbrados a ver en el cine, ¿no? A la hora de escribir tenemos que tener en cuenta qué tipo de historia queremos contar. Queremos contar una historia que sea con una estructura clásica, donde esté claro el objetivo del personaje y donde sea divertida, o queremos hacer un cine más personal, donde lo importante es de pronto el discurso que yo llevo adentro, querer experimentar, querer contar una narrativa distinta, donde no está claro todos estos tipos de elementos de la narrativa clásica, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que iniciar por ahí. Entonces está la llamada narrativa anecdótica. La anécdota es donde ya no hay una estructura, como les conté, de nudo, desenlace, sino que simplemente va transcurriendo la vida de alguien en una forma cotidiana donde no hay un principio y un fin, y la historia al final queda abierta. Lo del final abierto, usualmente en la estructura clásica, el final queda cerrado. Sabemos si se salvó o no se salvó la esposa, o si la humanidad se salvó o no se salvó de los extraterrestres. En esta queda como la vida misma un poco, ¿no? O sea, acaba una anécdota, puede que continúe otra, pero la vida continúa y ya va relatando eso, ¿no? Eso en términos generales. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel, por darnos esta estructura, bueno, esta clase donde viene la estructura desde cómo crea el personaje, qué sí, qué va, ¿no? Porque mucho era lo que decían, que no tomaban en cuenta precisamente al momento de escribir el personaje esas emociones, que describían solitario, triste, ¿no? Pensando en las complicaciones del día a día, cuando realmente eso no va en un guión, ¿no? Justo porque decían, ¿cómo creamos una historia, un guión de un libro, ¿no? Porque dicen muchas veces es basada en un libro y se va al cine. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición de forma técnica? Eso es lo complicado de adaptar precisamente de un libro a un guión. Y mucha gente dice, es que el libro era mejor. Usualmente el libro es mejor porque está escrito, pensado en una narrativa literaria. Bajo algunas excepciones donde la película supera a veces la literatura. Lo difícil es precisamente eso, tomar un fragmento del libro donde el escritor tenía una libertad total de escritura y ver cómo lo puedo trasladar a un guión sin poner los sentimientos que lleva esa persona, la carga emocional que lleva el personaje. O sea, eso se tiene que visualizar a partir de lo que se ve, de las acciones, pero yo no, al menos que haya una voz en off diciendo qué siente el personaje, ¿no? Y el personaje se sentía muy triste porque estaba solitario en medio de la nada. No hay forma de que yo llegar a ese punto, solamente voy a una persona que está caminando solitaria y puedo intuir que está triste, pero no voy a saber exactamente cuál es su pasado, o qué está planeando a su futuro, ni cuál es su carga emocional realmente, ¿no? Entonces, eso es lo complicado. Creo que esa es hacer una adaptación de un libro, por eso es tan difícil a veces, porque es llevar de un lenguaje distinto a otro lenguaje totalmente distinto, ¿no? Ahí es donde tiene que tener una habilidad el escritor muy, muy, muy bien definida. Ok, pero entonces sí lleva un proceso gramatical, o sea, vaya, ¿hay alguna técnica o...? Yo creo que la técnica... Bueno, pueden haber varias técnicas. Una técnica es que el guionista debe imaginarse lo que está en la pantalla y dejar la información que está dentro del libro, que puede ser, o sea, como concentrarse. ¿Qué voy a mostrar yo en la pantalla? Y eso es lo que voy a escribir en esa escena. Okay. Ajá. Ahora, ¿cómo hago yo para ver esta emoción que se escribe en palabras? ¿Cómo se siente él? ¿Cómo lo traslado a partir de imágenes, ¿no? Entonces yo puedo decir, a lo mejor se ve una gota de agua cayendo sobre el plato, y eso es imagen, y de pronto con eso estoy haciendo sentir que el personaje tiene una vida monótona, o está triste, o se siente, no sé, puede ser con metáforas de imagen, por ejemplo, si es muy hábil el escritor de guión. La técnica también
es escribir en planos, por ejemplo, ¿no? Si yo, no es lo mismo escribir yo un maestro que está dando una clase de guión, se encuentra en una pantalla sobre una mesa y toma un poquito de agua, ¿no? A decir, la mano de un señor toma el vaso de vidrio con agua, yo ya estoy insinuando un primer plano sin que exista. ¿Me hago entender? Si empiezo a escribir una mano de un señor, toma el vaso, lo gira levemente, lo vuelve a poner y toma. Entonces ahí estamos hablando en términos de plano sin nombrar el plano. Que no es lo mismo decir, un señor toma agua, ¿no? Aquí está tomando agua. Pero si decimos, la mano va acá, casi que nos podemos imaginar un primer plano del brazo de la persona, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser enriquecer un guión dentro de sus límites, pero jamás poner las emociones que pueden haber en un libro que al final no lo logramos en el guión, no se puede poner, ¿no? Tocaría imaginarnos cómo. Es lo complicado, yo creo que no es tan fácil. Pero bueno, es un buen tip, o sea, visualiza qué es lo que quiere, o sea, si de esta historia, de este gran libro que se leyó, cómo lo vas a ver en pantalla, ¿no? Entonces, sí, bueno, es un buen ejercicio, ¿no? Sí, complejo, sí. pero así lo podemos resumir. Sí. Y mencionan también si en estas historias siempre debe de haber un villano, un héroe, o sea, estos ya arquetipos de personajes que conocemos. No necesariamente. Yo creo que dentro de la estructura clásica hollywoodense, usualmente hay un villano y hay una persona, ¿no? Que se contrapone para poder que funcione la película, ¿no? Pero en la vida real muchas veces no hay malos ni tan malos, ni buenos tan buenos, ¿no? Entonces se vuelve perfiles mucho más complejos, donde una persona está tratando de vivir su día a día, tratando de hacer bien, pero puede hacer un mal sin darse cuenta, ¿no? Puede cometer errores como lo comete una persona, y no hay una persona villana que quiera destruir el mundo por destruirlo, por decir algo, por un ejemplo, sino que son simplemente en una pareja, por ejemplo, amorosa, el villano puede ser la esposa o la esposa, pero la esposa no se da cuenta que no tiene conciencia de ser villana, sino son cuestiones más complejas, ¿no? De que está destruyendo la relación sin darse cuenta y que ninguno de los dos ve las herramientas de cómo solucionarla, por ejemplo. Entonces, yo me voy más por los personajes más complejos que ni son tan buenos, que son lo único que quieran es salvar al mundo de los extraterrestres y sea su única motivación en la vida, ni tan malos para destruir a la humanidad, ¿no? Sino, yo creo que si son complejos, ni tan buenos ni tan malos, ¿no? Con sus errores, simplemente. Claro, humanos. Humanos. ¿No? Humanos como tal. Humanizarlos. Humanizar estos personajes. Perfecto. Y bueno, esta es una pregunta personal, ¿no? ¿Tú a qué edad te descubriste el cine y descubriste este amor que sentías por el cine? Bueno, ¿Recuerdas el momento? Sí, yo estaba adolescente y eran los años 90 y daban MTV, daban videoclips. Y entonces yo estaba veía las películas y hacía zapping cuando no me gustaba el grupo, ¿no? Entonces empezaba a mirar todos los demás canales y me encontré con una película donde iba una pareja, se mudaba de una ciudad a un pueblo en Estados Unidos, ¿no? Y atrás iba el hijo de 13 años que va muy emocionado por el cambio, la mudanza, y una chica de 15, 16 que era la niña rebelde que no quería cambiarse, ¿no? Y yo decía, pues claro, tiene que cambiar sus amigos, dejó atrás sus amigos de la escuela, dejó sus amigos de la colonia, dejó a toda la gente, y ahora tiene que enfrentarse nuevamente la nueva del colegio, la nueva en el lugar que esté. Debe ser difícil, porque a mí me pasó cuando era niño, entonces yo enseguida me enganché. Y de pronto hay un giro, como te digo, y la película se convierte en una invasión de abejas asesinas al pueblo. Y yo decía, dañaron la película, ¿no? O sea, pero lo más importante de la película eran las abejas asesinas, pero yo quería ver la vida normal de la chica, enfrentando, ser nuevamente la nueva en el colegio, bla, 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 ¿no? Y entonces ahí no fue que estudié cine, pero más adelante cuando lo estudié, que fue como a los 20 años, yo me dije,
me acordé de ese hecho y dije, quiero hacer películas sin abejas asesinas. Y ahí estaba. Claro, perfecto. Bueno, pues es que así es el cine, ¿no? Gira una historia, o sea, estás viendo una película y gira totalmente, ¿no? Da un giro. Entonces, bueno, esa es la ventaja de contar historias y esas son las ventajas que tienen los directores y los creadores, ¿no? Bueno, ¿tú cuánto tiempo llevas en México viviendo? 8 años. 8 años. Y en Colombia es donde tuviste este acercamiento, ¿no? Sí, en Colombia, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia la carrera de cine y televisión y ahí fue donde tuve todo, y realicé la película, fue en Colombia también. ¿Hay alguna nacionalidad para el cine? ¿Nacionalidad? Sí, o sea, banderas, países, ¿lo define o es él simplemente, o ahí es donde se pierde el contar historias? No, yo creo que, bueno, en principio creo que uno siempre va a contar la historia de sí mismo, ¿no? Y pues Karen, por ejemplo, mi película, cuando yo estaba viviendo en Colombia, cuando hice la película, pues la nacionalidad llega de manera natural, ¿no? Ahora, la siguiente que estoy haciendo se trata de una persona que vuelve a Colombia después de estar en el extranjero. Entonces, uno siempre termina contando de alguna u otra forma la historia de uno representado en un personaje femenino, masculino o en cualquier cosa. Pero siento que cuando uno trabaja sobre, ¿no? Creo que la bandera no existe. Existe la bandera propia y mi bandera ahora es mexicana junto a la colombiana. Ya no es netamente colombiana, ¿no? Netamente, digo además. Ahora es colombiana. Entonces, creo que ya aquí en este momento tengo la migración que empieza a ser un tema en mí, ¿no? El cambio de la adaptación a otro país empieza, y el regreso y adaptarse al país de uno otra vez es otro tema que estoy explorando. Entonces, creo que al final no es bandera, sino es lo que para su propia naturaleza individual, ¿no? Del individuo como tal. Perfecto. Y bueno, ¿qué les dirías a tus compatriotas colombianos que nos ven desde Colombia para México? ¿Qué es lo que tú extrañas de Colombia? Bueno, extraño, pues yo creo que lo primero que uno extraña son la familia y los amigos, ¿no? Los amigos con los que uno no solamente conoció y se convirtió en amigos, sino con los que tuvo un proceso largo. Es difícil estando en otro país vivir ese proceso largo con otras personas, ¿no? O sea, sean los estudios universitarios o los amigos del colegio, sino que ya conoces a alguien, son buenas personas, pero al final no existe ese vínculo creado durante tiempo, ¿no? Ya es muy difícil tener ese vínculo. La familia, las empanadas, los tamales tolimenses, la lechona, la comida en general. La comida en general. La comida en general le hace falta, aunque uno se tiene que ir adaptando. Y sí, eso sobre todo yo creo. De acuerdo. ¿Y qué es lo que disfrutas en México? De México disfruto, creo que lo que yo disfruto más en México es que la comida también, me he adaptado muy bien a la comida al principio. Uno extraña por el sabor, pero también empieza a disfrutar la comida de acá. México es un país mágico, tiene su magia, me parece hermoso. Tiene cosas parecidas a Colombia de todos modos, entonces no ha sido tan difícil adaptarme. Al final creo que México pues ya se convirtió en mi segundo país, ¿no? Entonces ya eso. Muy bien, ya lo hiciste tu hogar, sí. ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gabriel, por compartirnos de tu experiencia, de tus conocimientos y bueno, seguramente prepararemos otra clase donde ya ustedes también nos dirán, les preguntaremos qué más quieren conocer, aprovechando a nuestro especialista en cine. Muchas gracias, comunidad, por conectarse, a ti, Gabriel, y nos vemos en la próxima transmisión aquí en Clases Magnas UTEL. Hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.